Certidumbre o incertidumbre. Es increíble que el prefijo in genere una diferencia abismal entre una palabra y otra. Claro, porque de alguna manera, ¿cómo esto puede modificar? Este prefijo puede modificar el comportamiento, la conducta de las personas, tanto emocional como psíquica y aún como física. Nunca antes vivimos tal vez situaciones de tanta incertidumbre. Cuando hablo de incertidumbre me refiero a esa sensación de inestabilidad, de desconfianza o de falta de certeza sobre algo, especialmente cuando se genera esa inquietud interna, ¿no? Esa sospecha de que las cosas no pueden ser de la manera que pensamos. Y es allí entonces que comienzan a reinar sentimientos de temor, de incertidumbre, de inseguridad. Es que la incertidumbre es, digamos, de alguna manera el resultado de no saber o de no entender lo que pudiera pasar en un futuro, tal vez a corto, mediano o largo plazo. Y entonces esa sensación de no saber qué va a suceder es lo que finalmente genera una inseguridad en nuestro interior. La incertidumbre es algo que siempre está presente en la vida de las personas. Una sensación, digamos, de titubeo frente a las decisiones a tomar, que muchas veces hace que las personas, los individuos, finalmente nos paralicemos frente a algunas decisiones a tomar. Tal vez a veces quedan allí sin efecto decisiones, digamos, en actividades que podamos hacer, digamos, en torno a lo económico, a viajes, a un estudio, etcétera, porque en realidad estamos viviendo una situación de máxima incertidumbre y no hay un horizonte claro y confiable al respecto. Este tiempo de experiencias nunca vividas pone en un estado de alerta prácticamente a todos sin excepción y sin distinción. Pero ¿quién puede negar esta experiencia? La experiencia de haber tenido incertidumbres en la vida. No es tan fácil encontrar en estos tiempos a personas que estén plenamente seguras y que respondan fácilmente a algunos interrogantes como por ejemplo, ¿hacia dónde voy? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo voy a actuar? ¿En quién puedo creer? ¿Qué nos deparará el futuro? Son los interrogantes que a veces no podemos tener respuestas claras y seguras. Hay una incertidumbre que es a nivel global y que es en torno a lo económico, a lo político, a lo empresarial, pero es una inseguridad que también ha afectado en las relaciones, digamos, diplomáticas, podríamos decir, en donde han trastabillado muchas de las relaciones entre unos países y otros. Es que esta incertidumbre afecta todos los niveles de nuestra sociedad actual. Ahora, la pregunta es ¿por qué sucede esto en realidad? Y permítanme humildemente, por lo menos, hacer mención de 3 cosas que yo creo que pueden generar esta sensación, esta realidad de incertidumbre en cada persona, en cada corazón. La primera tiene que ver con el hecho de que somos personas limitadas, vulnerables y que de pronto frente a lo desconocido, frente a un futuro incierto, eso genera en nosotros esto que llamamos incertidumbre. En segundo lugar, tenemos que reconocer que la maldad en el mundo se ha multiplicado. La palabra de Dios ya nos advertía a través de Jesús y también el apóstol Pablo cuando está hablando que en los últimos tiempos, en los tiempos últimos, sucedería como resultado de, las personas, que las personas se multiplicaría la maldad, ¿sí? Es decir, habría una maldad que se multiplicaría
en la sociedad, ¿no? Como un signo, una señal de cumplimiento, y que lo vemos puntualmente en este tiempo. Pero lo tercero es que vivimos en un mundo cambiante, y es un mundo, que en estos cambios se va generando como una incomodidad y cierto temor a lo nuevo. Todos, por alguna razón, somos reticentes a lo nuevo, ¿no? Y preferimos quedarnos con lo que ya sabemos, pero esta constante de cambios también ha generado incertidumbre en todas las personas. Pero también tengo que decir que a lo largo de la historia nos encontramos con tantos ejemplos de personas que vivieron también incertidumbres como resultado de pronto de no saber exactamente qué será el mañana, o de un presente incierto, o de tantos interrogantes que se plantea uno a partir de crisis que va viviendo en la vida. Sin embargo, lo que marcó la diferencia de algunos personajes, mujeres y varones, hombres, fue la actitud de fe que les permitió mantenerse firmes y sólidos aún en medio de las situaciones más graves y más difíciles que les tocaron vivir. Porque ellos se mantuvieron firmes, consolidados en su fe y viviendo en la confianza y en la esperanza de quien les había dado una promesa. Es que justamente el antídoto para toda incertidumbre es la fe. Porque la fe justamente es lo contrario a la incertidumbre. La fe tiene que ver exactamente con certidumbre, con certeza. Es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Pero claro, la fe no estaba puesta en una cosa, sino que estaba puesta en una persona. Pablo solía decir, porque yo sé bien en quién he creído, ¿no? Ahora, usted podrá decir, bueno, yo he confiado en muchas personas y me han fallado. Y esto es verdad, es así, porque el ser humano es proclive a fallar y a veces engañar, y a veces somos defraudados por muchos de ellos. Pero me estoy refiriendo a una persona, es una persona tremendamente poderosa, que todo lo ve, que todo lo sabe, que tiene poder para transformarlo todo. Me estoy refiriendo a ese Dios tan grande, creador del universo, de todas las cosas, que lo hace todo posible por su gracia, su poder, por su presencia todopoderosa. Esa persona es Dios mismo. Y saben que el autor de Hebreos, uno de los libros en la Biblia, nos va a hablar en el capítulo 11, 27, que por la fe, hablando de Moisés, dice que salió de Egipto sin temer la ira del rey. ¿Por qué? Porque se mantuvo como viendo al invisible. La fe hace que, aunque no podamos verlo, de manera figurada, de manera tal vez física, la fe hace que podamos creerle aun cuando no le veamos, pero hay una convicción interna en nuestro corazón que nos hace saber ciertísimamente que ese Dios en el cual estamos creyendo es un Dios que merece toda credibilidad por cuanto ha sido fidedigno, ha sido fiel en sus planes, en sus propósitos y también en sus promesas. Por otro lado, nos encontramos con un profeta, uno de los profetas del Antiguo Testamento llamado Habacuc, que él dice, aunque todo esté mal, aunque todo deje de funcionar, yo voy a estar confiando plenamente en el Señor. Y puntualmente dice, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová el Señor y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová, termina diciendo, es mi fortaleza. Es que en medio de tantos cambios, Dios sigue siendo el mismo. Y esta es la gran y buena noticia que vengo a traerte en esta oportunidad. Es que realmente Dios sigue siendo el mismo. Él no cambia. Es el mismo Dios
perfecto, justo, que no dará por inocente al malvado. Es un Dios misericordioso, es un Dios compasivo, es un Dios realmente benevolente para ayudar, para restaurar, para levantar a aquel que se arrepintió, que hizo las cosas mal, pero luego se arrepintió delante de Él. Él es compasivo y misericordioso para perdonarnos y para transformar nuestra vida y hacerla de nuevo. También es un Dios que nos ama y que Él puede sanar toda enfermedad y el quebranto a veces del dolor, porque realmente Dios es bueno y para siempre es su misericordia, decía el salmista. Y Dios no cambia aún en su sabiduría, y de alguna manera Él está dispuesto a impartir su sabiduría para guiarnos, para ayudarnos, para tomar las mejores decisiones en los momentos más difíciles. Me he dado cuenta que la gente frente a determinadas crisis toma cada vez más decisiones desacertadas que los llevan a un abismo aún más profundo. Pero Dios está dispuesto realmente en su sabiduría a impartir la sabiduría. Y miren lo que dice Santiago, uno de los autores del libro de la Biblia de Santiago, Nuevo Testamento. Dice: si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, pídasela a Dios. ¿Y qué hace Dios? Y dice: y Él se la dará, pues Dios da a todos sin limitación y sin hacer reproche alguno. Es decir, Dios en su gran amor y misericordia y sabiduría, Él va a impartirnos sabiduría para los conflictos de la vida, por los momentos más oscuros, más confusos. Allí su sabiduría fluirá en nuestro corazón en la medida que lo reconozcamos y permitamos que Él intervenga en esos sucesos de la vida. Dios es inmutable y no cambia aún su disposición para quitar toda incertidumbre, todo temor y toda inseguridad. El Señor es tremendo. Él quiere arrancar de nosotros esos sentimientos de incertidumbre que tanto daño hacen a nuestra vida. Y saben, me di cuenta realmente de que al ser Dios alguien que no cambia, me di cuenta que podía ir a Él una y otra vez, que nada absolutamente cambiaría su carácter, su manera de recibirme, de aceptarme y de amarme, que es un Dios que me ama de manera incondicional, más allá de mis errores, de mis faltas. Y entendí esto y fue tremendo para mí, porque podía darme cuenta que en esos momentos a veces que vivimos como seres humanos, podía acudir a Él y podía encontrar en Dios el respaldo, podía encontrar el ánimo y la consolación y la alegría que necesitaba para levantarme fuerte y determinado para emprender nuevamente esa lucha. Hermanos y amigos, decirles que es algo precioso y maravilloso contar con alguien que no solamente es todopoderoso, sino que tiene un amor profundo y que es capaz de transformarlo todo si lo podemos reconocer en toda área en nuestra vida, ¿no? Y encontrar en Él realmente amor, compasión, perdón y poder sobre todo lo existente, habido y por haber. Por eso Pablo decía: si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Él está de tu lado, ¿quién contra vos? ¿Quién contra mí? Y podía ir a Él una y otra vez en toda necesidad. Y en medio de allí, de tanta opresión y carga y angustia e inseguridad, allí podía experimentar la paz de Dios, el sustento de su espíritu, una voz a mi alma, a mi corazón internamente que me podía decir: no temas, Claudio, yo estoy con vos, te llevo de mi mano, estás seguro, no te voy a dejar, no te voy a abandonar. Donde mires a diestra y a siniestra, y donde mires, allí voy a estar para levantarte, porque yo te amo con todo mi corazón. Es tremendo sentir en nuestro interior la voz del Espíritu de Dios hablando a nuestro corazón. Donde quiera que estés y como quiera que estés, yo vengo a decirte en esta
en este momento, en esta hora, ¿por qué no venís a Él? ¿Por qué no venís ahora donde estás? Vení a Él con tu corazón. ¿Saben? Miren, Pedro, que estuvo tanto tiempo con Él, más de 3 años, llegó un momento en que mucha gente se alejaba de Jesús y Jesús le dice, bueno, si ustedes se quieren ir también se pueden ir con ellos. No importa, pero Pedro le dijo, Señor, ¿a dónde vamos a ir? Solamente vos tenés palabras de vida eterna. Y digo esto porque no es el tiempo de escapar de Dios, es el tiempo de acudir a Él, porque solo Él tiene respuestas que nadie absolutamente las tiene. Quebremos todo temor, quebremos toda ansiedad, quebremos toda incertidumbre. ¿Cómo? Viniendo a los pies de Jesús. Y dice allí el autor de Hebreos, nos da, por decirlo de alguna manera, la clave para romper con ese espíritu de temor, de ansiedad, de incertidumbre que te oprime, que oprime tu mente, que genera a veces una conducta negativa. Dice el autor de Hebreo, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar el oportuno socorro, hallar gracia para el oportuno socorro. Así que la pregunta vuelve a ser insistente y la pregunta es, ¿certidumbre o incertidumbre? ¿Por qué no elegís lo primero? ¿Por qué no elegís vivir en certidumbre? Y es por medio de la fe, es volcar nuestra confianza y nuestra fe en el Dios Todopoderoso. Certidumbre, que es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Estás teniendo la convicción y la certeza de que lo que estás esperando, aunque no lo veas, lo vas a ver hecho realidad. Dios no avergüenza jamás a los que disponen su fe en Él. Es más, la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Dios quiere que con todo nuestro corazón nos volvamos a Él y podamos direccionar nuestra mirada y creerle, porque vamos a ver su mano poderosa sobre nuestras vidas, nuestra familia, nuestros hijos, y el Señor va una vez más a cumplir su promesa de fidelidad. Entonces, lo que creas, en Él será hecho realidad. Elegimos certidumbre. En el nombre de Jesús, y en este tiempo, Dios va a demostrar y va a mostrar su mano poderosa sobre tu vida, sobre tu ser, sobre tu persona y los que te rodean. Dios te bendiga mucho en el nombre de Jesús. Amén.